respecto a la reunión de ayer, nos salimos nada contentos. No, esta señora no pudo darnos nada porque en el sentido de que decía que tenía que estar primero ubicado en el dono. Por lo tanto, la documentación que pretendíamos ver o traer del plan de emergencia exterior no tuvimos acceso a ello. Los condicionantes en los que hicimos hincapié fueron los de la salida al mar de Caseros. Es imposible de cumplir la norma, la UNE 1532. Esa norma exige que en caso de emergencia el casero tiene que salir por sus propios medios a alta mar y aquí es imposible de cumplir. Ellos solicitaron, bueno, en la autorización de construcción se habla de un dragado de la ría, que hoy ellos se dan cuenta que es imposible de cumplir porque ese dragado de la ría tendrían que hacerlo en una zona LIC, que es de lugar de interés comunitario, y les llevaría varios años poder prepararlo para que eso no sea zona libre. Entonces, como no tienen otra salida, lo que sí hacen es, en caso de emergencia, el gasero iría al caladero sin policía, con lo cual es imposible de cumplir que el gasero salga a mar abierto, porque nos lo dejan dentro. Nosotros también le enseñamos al señor un mapa donde era el caladero de Santa Lucía para que viera todas las casas que había y que estaba lleno de población, no solo de casas individuales, sino de un montón de pisos. Entonces, por lo tanto, yo creo que le quedó súper claro, a nosotros nos parece, que esa norma es imposible de cumplir. Y después, aparte de hacer hincapié en eso, también hicimos hincapié en lo de, bueno, en los condicionantes que habla la autorización de construcción de la distancia a la población. Tendría que cumplir el artículo 12 de la ley Seveso, en donde se habla de distancias a población. No es que no se menciona, pues yo qué sé, 2.000 metros ni 3.000 metros, no se hace mención ninguna a distancia, pero sí se dice que hay que hacer unos cálculos que se harían en base a la norma UNE de 1473 y a la NFPA 59A, una es europea y otra es americana, y las dos en la autorización de construcción dicen que son de obligado cumplimiento, esas dos y todas las que sean concordantes con ellas. Entonces, en una de esas que concuerda con ellas, hay una norma que solamente es específica para gas natural licuado, y en esa norma es donde se establece el estudio de los 10 minutos que decíamos el otro día, un estudio que tendrían que hacer un estudio de 10 minutos de fuga total de gas, y que seguimos pensando que aquí no se iba, porque si no, claro, sería imposible que aquí diera que saliera ese plan de emergencia exterior írrico y totalmente absurdo, que es imposible. O sea, que estudiando 10 minutos de fuga total de gas seguramente que les saldría más de 2.000 metros, y aparte de eso, esa norma dice que la zona que hay tiene que ser de exclusión. Zona de exclusión quiere decir que ahí no puede haber absolutamente nada, no puede haber viviendas, no puede haber lugares de afluencia de público con más de 20 personas, no puede haber instalaciones deportivas. Nosotros, por ejemplo, allí le explicamos que teníamos un campo de fútbol en donde había niños que jugaban desde equipo de alevines hasta modestos. No puede haber parques, no puede haber eventos al aire libre, ni colegios, ni acumulación de productos explosivos, inflamables o tóxicos, que los tiene al lado. También enseñamos un mapa para que viera que Forestal del Atlántico queda a 200 metros. Y tampoco puede haber lugares catalogados como de importancia histórica. Entonces, a nosotros yo creo que a él debería de haberle quedado súper claro que eso no se puede cumplir. Ahora, lo que hará, pues ya se verá. Claro, que él es el encargado de dar la autorización a la planta de gas. La responsabilidad, yo me imagino que caerá toda sobre él. Y en algún momento, incluso antes de marcharse, nos dijeron, pues si teníais miedo, si trabajarais aquí, teníais mucho más. Pero claro, esa gente evidentemente que trabajó aquí, que es de fuera, ya se marchó, el riesgo nos quedó a nosotros. También queríamos hablar de otro tema, y es que nos pareció muy mal por parte del alcalde del Ayuntamiento de Mugardos, cuando hace las declaraciones que hizo estos días diciendo que nos acusa de no haber empezado en su momento, o sea, que debiéramos empezar antes. Bueno, pues primero recordar que cuando empezamos en el año 99, él estaba con nosotros. Él estaba cuando las primeras explosiones, cuando salimos agarrados en la calle, él estaba con nosotros. Entonces sabe muy bien cuando empezamos, pero por aquel entonces él no era alcalde.
Entonces, como recuerdo también decir que se aprobó la recalificación de los terrenos y la redefinición de los usos, o sea, desde que él está como alcalde, o sea, él tiene responsabilidades ahí. Es más, tenemos aquí una foto que recuerda, de algún medio que recuerda, cómo nos expulsaron del pleno ese día que nos ampliaron. En el 2002. En el 2002, sí. Cuando se hizo ese pleno, nosotros estábamos aquí y se nos expulsó del pleno. Por supuesto, de la licencia municipal del país.